Sí, estamos en comunicación con Melina Bella. Melina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cristian Romero te saluda. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, un placer saludarte y estamos interesados en hablar con vos y en consultarte precisamente. ¿Viste esos micros traumas que muchos dicen que se arrastra de chicos, pero que trae consecuencias cuando somos adultos? ¿Esto se puede tratar? ¿Hay tiempo para tratarlo? ¿Uno se da cuenta que son problemas de chicos o que trae de chico? ¿O viste que está el otro que dice, bueno, tuviste tanto problema de chico que quizás, ¿por qué no vas a un psicólogo para hablarlo? ¿Cómo uno reacciona a esto? Sí, primero tiene que ver, ¿no? Esto que hablas justo de la reacción, tiene que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, quizás a vos te dijeron X situaciones, o sea, te agredieron de alguna manera porque no deja de ser una agresión con cómo te vestías o cómo hablabas, ¿no? O por tu altura o por lo que sea. Y Ujú. quizás de adulto decís, listo, sí, en el cole me cargaban, pero pasó. Es decir, tu personalidad, tu forma de enfrentar esas situaciones las dejas pasar. Pero hay Ujú. muchas otras personas que no. Y esto ocasiona, ¿no? En algunos adultos, quizás algún tipo de trauma que está ligado, a ver, en quizás hoy todos somos ansiosos, ¿no? Pero bueno, Sí. gran parte de la sociedad es ansiosa. Pero bueno, quizás genera más ansiedad y, no sé, te irrumpe con, bueno, si todos me decían que me quedaba mal el negro, ya no me visto de negro, o si me llevo a vestir de negro, ¿qué van a decir? Y tengo que ir Ujú. a una entrevista, pero mejor es, digo, todo lleva, ¿no? En ciertos casos a la persona a, de alguna manera, solicitar ayuda psicológica, que hoy, por suerte, esto está bien visto, ¿no? Antes era pasar al psicólogo Estás y todo. loco. ¿No? Exacto. Decían, estás loco. O el mismo cuando uno le decía, che, ¿por qué no vas al psicólogo para charlar? No, yo al loquero no, viste, nada que ver. Exacto. Es otra, otra terapia, es otra cosa. Es otra cosa, tal cual. De hecho, creo que muchos agradecemos tener esta posibilidad, ¿no? De tanta facilidad para llegar a un psicólogo que hoy casi no tienen turnos. Pero bueno, volviendo un poquito a estos pequeños traumas, quizás generen esto, en algunos que por ahí puede generar depresión, ¿no? Ujú. Pero sobre todo alterar quizás la autoestima, ¿no? También eso es otra cuestión, ¿no? Muy importante de conversar, que es la autoestima y cómo influye por esto que me dijeron en el colegio de chiquita, ¿no? Tal cual, sí, en muchos casos me parece que es eso, ¿no? Como que daña la autoestima, como que por ahí evitas o evitan juntarse con determinados grupos o salir a determinados lugares porque tienen la autoestima baja. Exacto, exacto. Y empieza a interrumpir, ¿no? En esto que es la vida social, en definitiva, y somos seres sociales, o sea, dependemos de otros todo el tiempo. Ujú. Nos importa lo que piense el otro. Obviamente las redes sociales quizás Claro. no ayuden al estereotipo, ¿no? Ay, mira, a este tipo de modelo de persona que debería ser para encajar en la sociedad si tuve estos pequeños traumas de pequeño. Ujú. Entonces creo que lo bueno y lo positivo de todo esto es poder afrontarlo como adultos que somos y decir, bueno, si realmente esto me está obstruyendo la búsqueda de un trabajo o mi independencia o mi autoestima, ¿no? Y por ende, no sé, dolores físicos, porque a veces aparecen sintomatologías en el cuerpo, es bueno siempre decir, bueno, paremos y vayamos a consultar, ¿no es cierto?, a un área pertinente como Ujú. psicología. Y si fuese el afectado, ¿no? Si yo fuese el afectado, ¿cuáles son los síntomas que me hacen dar cuenta de que estoy pasando por esa situación? De que esas cargadas de chicos o esas cosas que pasaba cuando era chico me está afectando ahora a los 44 años. Mira, yo creo que lo que más habla en todos nosotros, y esto es un factor común, Sí. es el cuerpo, ¿no? Ujú. El enfermarte seguido, ¿no? Es como, uy, oh casualidad, cada vez que atravieso por esta situación me duele la panza, ¿no? Empiezo a tener algún episodio, siempre la panza porque es como el segundo cerebro, ¿no? Siempre lo decimos, lo Ujú. relacionamos así y es real, ¿no? O empezás a estar más depre, uy, no quiero salir, ¿no? El viernes a salir y mostrarme, no, prefiero quedarme en casa, ¿no? Empezás a aislarte, pero sobre todo esta cuestión más somática, ¿no? Más ligada al cuerpo es lo que más se ve en la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Y la panza, bueno, es un gran desencadenante, ahí siempre es clave. Hay gente que se brota, ¿no? También en estas Bien, es buen situaciones. punto ese, sí, es verdad. A veces tienen, todo lo que tiene que ver con lo dermatológico, a veces está muy asociado también, ¿no? De hecho, los dermatólogos hoy en día te mandan al psicólogo, no sé si te ha pasado, pero bueno, en alguna otra posibilidad que tuve de ir a revisar alguna erupción cutánea, Sí. te dicen, eso es estrés.
¿no? Eso es nervioso. Tenés que hacer terapias y esto obviamente es un pequeño trauma que te atraviesa, ¿no es cierto? Ujú. Pero sí es verdad, Ah, también en la piel. ahora, esto de lo que estamos hablando, precisamente de estos inconvenientes que te puede generar en tu personalidad, Ujú. ¿pueden despertarse después de un tiempo o es prolongado? Desde que lo viviste, digamos, es prolongado hasta el momento que reaccionás, ¿no? Sí, sí, son duraderos, lamentablemente, ¿no? O sea, nos acompañan y forman, yo digo, al ser tan pequeños cuando atravesamos estas cosas, ¿no? Quizás 8, 9, 10 años, porque son chicos, éramos chicos, Sí. es como que te acompaña y te deja una marca, ¿no? O padres separados que tuviste en aquella época y hoy, no sé, tenés tu pareja y por ese pequeño trauma que, bueno, afrontás, ¿no? Que es la separación de tus papás y más en aquellos tiempos, hoy no permitís separarte de tu pareja, ¿no? Eso Y se eso te vive lleva. distinto hoy, ¿no? Hoy son Sí, dos hoy es cosas como más distintas. natural. Hoy es más natural, Ujú. exactamente. Hasta la Sí, familia ensamblada es como más natural que en otra época. exacto, antes era impensado y hasta vivía esa persona, ¿no? Ese pequeño trauma que estamos hablando, producto de tener familias ensambladas. Hoy en día es totalmente normal, pero bueno, puede afectarte igual, ¿no? Entonces, si hoy tenemos chicos en casa, ¿no? Somos papás y tenemos chicos de esa edad, digo 8 o 9 por decirte una edad que por ahí somos más conscientes de los seres humanos, ¿no? De Sí. lo que nos atraviesa, creo que es momento de prestar atención ahora y más con el bullying, ¿no? Es decir, no dejar pasar, ay, bueno, pero qué exagerado, mi hijo o mi hija que me dice que le dijeron tal cosa. Ojo, ¿no? No lo minimicemos tanto, porque después va a ser un adulto Ujú, que quizás puede quedar con ese pequeño trauma, ¿no? ujú, totalmente. Recién hablabas de los chicos, ¿viste? Mm, Y en la educación de nuestros hijos, viste que hay como dos tendencias. Una que es más autoritaria y la sí. otra que es más permisiva. Ah, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Tenemos que ir por el medio? ¿Hay que ir hacia uno de esos dos extremos? Sí, es dificilísimo. Muy fácil es hablarlo y decirte hay que equilibrar, ¿no? Sería la respuesta correcta. Claro. El tema es que es difícil porque obviamente yo creo que no tenemos hoy un tipo de padre, ¿no? Al menos de nuestra edad, un poquito más grande, que sean autoritarios. Yo creo que ya eso ya no se ve, al menos no lo veo en el consultorio. Ujú. Veo más bien padres permisivos. ¿Por qué? Porque tuvieron padres autoritarios antes. Entonces, ¿no? El no querer repetir uno, el Ajá. autoritarismo que recibió, nos vamos para el otro lado y somos muy permisivos y después tenemos los adolescentes, ¿no? Que, claro, la adolescencia es más difícil y los límites no ingresan, ¿no? Es decir, el adolescente no te da lugar. Entonces, lo ideal sería pensar al límite con amor, ¿sí? Que el límite está bien, no lo que pensábamos que el límite era obviamente autoritario antes, pero creo que ahora hay que encontrar eso y entenderlo como adultos y, bueno, parte, ¿no? De nuestro control parental es comprender que podemos, ¿no? Criar con amor y con límites, que es Ujú. necesario. Y este es mi punto de vista, ¿no? Hay muchas tendencias raras, me parece, que aparecen en redes sociales. Sí. Hoy, por ejemplo, estaba viendo alguien que decía, bueno, los chicos cuando no comen no hay que decirle que, no hay que insistirle a que coman, si no quieren comer que no coman. Eh, Viste, no tenés que Claro, decirle come todo, tiene que comer hasta donde quiere. Entonces alguien le preguntaba a esta persona, ¿y qué hago si no come? ¿Entendés? claro. Directamente no come. O sea, tengo que insistir como padre para que coma. Anda una nutricionista. Viste, me parece como que hay muchas tendencias como por ahí permisiva, que el chico se críe prácticamente solo por momentos. Sí, 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 desde muy pequeños, ¿no? Hay una, yo cuando era mamá en esa época había una influencer que hablaba de esto, ¿no? De darle hasta sin utensilios, o sea, era como que coman con la mano, ¿no? Y después tenías chicos de 5 años que comían con la mano, Claro. porque, ¿no? Entonces, hay muchas tendencias que no tienen fundamento teórico alguno, pero bueno, se ponen de moda por esto que te decía, ¿no? O bien comentabas, por la red social o por quien lo dice. Ah, mirá, si lo dice fulana, Ujú, ¿no? Palabra santa. Entonces creo que como papás tenemos que ser un poco criteriosos. Si tu hijo no se está alimentando bien, sí, una consulta a un nutricionista estaría bueno por una cuestión de salud, obvio, ni hablar, ujú. pero quizás esto de, bueno, no comas, me parece como, o sea, Un extremo, ¿no? Porque por ahí el chico, estamos hablando de chiquitos, por ahí sí, no come por jugar o por divertirse o por hacer otra cosa, pero tiene en realidad hambre. Entonces uno es como que exacto. tiene que ahí Sí, buscar que se alimente como corresponde. exacto, es parte de la crianza, ¿no? El cuidar a nuestros pequeños y a ver, sabemos que con 4 comidas alcanza y que si venimos de familias tanas como las mías, dos platos de comida no hacen falta 2 platos de comida, con uno está bien, ¿no? El Pero antipasto. creo que es esto, equilibrar, ¿no? Un poquito
y escuchar también a los profesionales más que a un influencer de una red social, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves ahora, estábamos hablando recién de las redes sociales? Sí, Porque el bullying existió siempre. Antes siempre, quizás se llamaba cargada, la cargada del colegio, ¿no? exacto. Ahora tiene el nombre de bullying, pero siempre existió. Ahora con el tema de las redes sociales, ¿ves que se multiplicó esto o bien se puede luchar más contra esto? Porque viste que Mira, se yo creo que viralizan más los casos y se toman por ujú, ahí un poco más de cartas en el asunto. Lo que claro. yo noto que muchas veces las instituciones están como atadas. Sí, sí, eso es verdad. A ver, falta un montón a la institución. Yo hace muy poquito, de hecho, acá es un pueblo muy chico y tuve la oportunidad de presentar un proyecto para llevar a cabo una educación sobre bullying. Todavía no fue aprobado. Desde ese lugar falta un montón, ¿no? Pero lamentablemente hay que entender que hay que hacer cosas porque los chicos hoy están 24/7 con el teléfono y el Sí, bullying ya se trasladó a ser algo cotidiano, ya excede el cole, ¿no? Antes esto que vos decías, me cargaban en el colegio de 8 a 12, por darte un horario, sí, 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 pero a sí. las 12:10 estaba en mi casa, me ponía a ver la tele, me Sí. olvidaba hasta el otro día que quizás, bueno, para algunos O fue por ahí ya obviamente estaba con el grupo de la cuadra, ¿no? Y ya era otro grupo que no me cargaba, sino que jugaba a la pelota, que hacía otra cosa. exacto. Y veías que podías encajar en otro lugar que nadie te iba a criticar, ¿no? Que no Ujú, eras vos el problema, sino que era el otro. ujú. Ahora, vos te fuiste a tu casa y a las 12:10 tenés WhatsApp, ¿no? Porque ahora están los grupos de WhatsApp, los stickers, el hostigamiento que continúa 24/7. Claro. Entonces, realmente es para la psiquis humana, o sea, es un montón atravesar, y más para un niño, tanta violencia, ¿no? Porque es eso, es violencia, obviamente, psicológica contra la persona. Así que es muy grave y Ujú. hay que hacer más, me parece. ¿Los afecta Visibilizar. tanto como antes? O ahora hay otra mentalidad en los chicos como que saben que el equivocado es el que carga y no el que recibe la cargada? Lamentablemente todavía sigue habiendo esta cuestión que estaba antes de que el que ejerce el bullying, ¿no? Hacia el otro tiene atrás los espectadores, ¿no? Como le Claro. decimos todos. Creo que el punto es ese. Yo a veces digo, y en este proyecto que presenté, apunto además al espectador, ¿no? Porque creo que sin espectadores no hay función, ¿no? Digo, algo básico y Ujú, clásico de teatro. Entonces, considero que si nosotros trabajamos sobre el espectador y le hacemos entender lo que quien ejerce el bullying, ¿no? Qué hace y qué efecto causa en la víctima, creo que por ahí podemos frenarlo, ¿no? Paulatinamente. No digo que sea la solución entera porque si no ujú, se solucionaría todo, ¿no? Pero bueno, me parece que es un granito de arena ujú. empezar por ahí. Este proyecto que presentaste es exclusivamente contra el bullying. Exacto, contra bullying en las escuelas. Sí, A ver, soy psicopedagoga y promuevo un poco desde este lugar, ¿no? De la educación. Entonces digo, bueno, si todos están en la escuela, aunque sea 4 horas, acá en mi pueblo no hay doble jornada, por lo menos que ese granito de arena de la parte de las docentes venga y esté presente y después, bueno, obviamente en casa hay que continuarlo, ¿no? Creo que es fundamental que los papás también se involucren en esta situación, ¿cierto? recordanos dónde estás. En San Cayetano, cerca de Necochea. Cerca de Necochea. Bien. Exacto. Y ahí es distinto ya cuando, digamos, cuando interviene el bullying. ¿El padre reacciona distinto al ser por ahí un pueblo más chico? ¿O es como acá en Ciudad de Buenos Aires, que prácticamente no se conocen los padres y la verdad que no intervienen tanto, ¿no? Claro. No, acá todos nos conocemos, Ujú. entonces hay una dualidad. Por un lado tenés que, bueno, pero si es el hijo de sultano, ¿qué querés? ¿No? Claro. Esta frase resuena y ya juzgan por ser de una familia tal. Y hay otro lado de que, bueno, no le quiero decir porque me da vergüenza, porque me lo cruzo en la calle, porque voy al supermercado y lo veo, ¿no? Entre padres, digo. Sí. Entonces, tenés todo esto que hay que trabajarlo también para que se entienda que acá no es una cuestión de vergüenza o no vergüenza, ¿no? Digo, hay una situación puntual que está sufriendo un niño o una niña producto de otra persona que está ejerciendo esa violencia. Entonces creo que es ponernos, ¿no? De cara a todos y poder, me parece que es una ciudad chica, entonces eso también es más factible que en capital. Ujú. Melina, y en cuanto a este proyecto, ¿se puede contar un poquito más? Sí, Va apunta, digamos, a los espectadores, digamos, de ese de esa persona que carga o de ese chico que carga, que es como el protagonista, ¿no? En cierta forma, porque se siente protagonista porque por eso hace las cosas que hace. Apunta a exacto. los espectadores y de qué manera intenta corregir, digamos, las situaciones. En principio lo pienso en algo más bien grupal, por ejemplo, un proyecto para nivel primario y otro para nivel secundario, ¿no? En Ujú. función también de la posibilidad de comprender, ¿no es Claro, de cierto? la madurez. Entonces,
Claro, a nivel cognitivo. Entonces, en la primaria, por ejemplo, lo que apunté son varias clases que quizás acá todavía tenemos la famosa quinta hora. ¿Te acordás que después de la Sí, pandemia sí, sí, sí. quedó? Bueno, acá las escuelas son públicas, entonces quedó esa quinta hora. Entonces, esa quinta hora, si bien es muy flexible, por ahí se podría utilizar, es mi propuesta, ¿eh? No digo Sí, que la sí, sí. acepten, para hacer varias clases sobre esto, ¿no? Que quede como algo de una clase y ya está. Ujú. Entonces, en eso apunto a todo el grupo en general. Pero después, sobre todo en secundaria, sí trabajar con quien agrede para comprender por qué lo hace, también trabajar con la víctima para entender que uno ya hipotetiza todo lo que le pasa a nivel psicológico, pero Ujú. bueno, también darle lugar a ella, ¿no? O a él, depende de la persona, y después con estos espectadores que hay que ver si quieren hablar, ¿no? Porque a Claro. veces lo que te pasa es que, y más en un pueblo chico pasa eso, ¿no? Como que se esconden y no, yo no fui. Pero creo que en esas charlas abiertas a nivel grupal se puede ir de alguna manera generando que el espectador comprenda lo que le pasa, ¿no? A las víctimas, y empieza a cesar esas conductas tan negativas. Ujú. Bien, bueno, interesante, ¿eh? Interesante. Ahora la presentaste y cómo sería el paso a seguir. Y ahora tengo que esperar que desde educación la avalen, la confirmen, para poder Ujú. iniciar. La idea es en agosto, ¿no? Después de las vacaciones de invierno, si es que se puede, porque la Secretaría de Gobierno de acá de nuestro municipio le encantó, lo aceptó. Aparte, bueno, es una preocupación, ¿no? Creo que Tal es cual, nacional, mundial en realidad. tal cual. Así que, bueno, estamos esperando al sector de educación que dé el ok, ¿no? Es Para que, poder arrancar. corregime si no es así. Bueno, vos en tu caso trabajás, ¿no? Para combatir Sí, esto. Pero a mí me da la sensación que es como la seguridad vial. Hablamos mucho, pero hacemos poco. En cuanto al bullying exactamente. y la seguridad vial, ¿no? Porque Exacto. tenemos números de incidentes viales que son récord, que llaman la atención, muertos por día, pero sin embargo no ponen de manera seria educación vial en los colegios. Exactamente, tal cual. Para Sí, sí, es educar que, desde chiquitos, ¿no? Y lo mismo claro. pasa con el bullying. Exactamente. A ver, y hablas con el docente y yo lo entiendo, porque, a ver, los compadezco en algún sentido, lo digo, ¿no? Sí, Te dicen, yo estudié para brindar esto, y ahora me encuentro con todo esto. Y claro. claro, pero estamos inmersos en una sociedad que te atraviesa, y el sector educativo es donde los chicos están, ¿no? Es su segundo hogar. Ujú. Entonces, es como difícil decirle al docente, mira, no te tenés que meter en educación vial o no te tenés que meter en bullying. Realmente sí. Entonces, quizás, bueno, tendrán que cobrar más, seguro. Digo, si lo llevamos al plano económico, que por ahí la queja está por ahí también, Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, quizás sí, es verdad, es muy poco el rédito económico, pero creo que como profesionales que están dentro de la educación tienen que ser parte de esto porque son muy importantes para todos, ¿no? Para la sociedad y, bueno, los padres ni hablar, desde ya. Totalmente. Recién Pero hablabas de los docentes. Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees sí. que los docentes se ayornaron a los tiempos que vivimos? ¿O que todavía falta como una adaptación al uso de la tecnología en Mm, pos de aprender, ¿no? Y no en estar en WhatsApp, obviamente, todo el día. Pero, claro. ¿crees que todavía hay docentes como que se quedaron un poco? Puede ser, sí. De todas maneras, el público se renueva, ¿no? Sí. Hay de todo un poco. Pero bueno, hay un mínimo porcentaje, creo que, de tipo de docentes que eran los de antes, ¿no? Ajá. Que buscan como el relojito, la estructura, que los chicos respondan de esta forma y de esta otra, se terminan frustrando muchos y se terminan yendo, ¿no? O jubilando en algunos casos. Ujú. Pero bueno, con respecto a la tecnología, es un gran tema, pero que es difícil también de, digamos, manipular dentro del aula, porque tenés los chicos que te van a hacer caso cuando le decís, solo mira Google para buscar tal cosa, Claro, y tenés el otro que va a poner TikTok, ¿no? claro. Entonces ahí se te desmadra el grupo. Es Ujú. complejo, es Sí, complejo. sí, 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 sí. Sí. Y el tema del uso, por último, de uso de celulares en los chicos, viste que está quienes dicen que no hay que tener celular, no hay que darle celular a los chicos hasta Mm, tal edad, que no tienen que ver pantalla, bueno, cosas que los que somos padres sabemos que es imposible prácticamente, ¿no? Ojalá se pudiese eh, exacto. despegar pero un rato, aunque sea al día, lamentablemente hay que entregarle el celular o ponerle unos dibujitos o lo que fuese. Eh, Exactamente. ¿Hay forma de regular un poco más eso, buscar una alternativa? Sí, a ver, yo digo siempre el contrato terciarizado, ¿no? Porque como padres, como nos cuesta poner límites, entonces te cuento en mi hogar lo que he hecho y lo he transmitido a padres que lo han sostenido muy poco, pero lo han Sí. hecho. Y es que de lunes a viernes, no mucha explicación, ¿eh? De Ujú, lunes a viernes vos tenés colegio. Cuando hay colegio, no hay dispositivos. ujú. Simple, ¿no?
desde el lugar del límite y explicarles que es porque tenés que prestar atención, estar más conectado con el aprendizaje, le podés explicar. Y sábado y domingo, el sábado después de almorzar, hasta las 6 de la tarde, obviamente uno busca sacarlos a la plaza, ¿no? Buscar otras formas, y Claro. el domingo un ratito más. Esa modalidad, aunque en casa después tenemos ¿no? Pasa que papá una cosa, mamá otra, que también es otro tema, pero por lo menos me ha funcionado y le ha funcionado a muchos pacientitos que han podido sostenerlo, aunque sea, es un poquito, ¿no? Para sumar. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. Siempre es un placer hablar con Gracias. vos. Y Un bueno, placer. mucha mer, como se dice, con este proyecto que presentaste. Ojalá salga Ojalá, rápido. ojalá se dé. Contanos cómo se Dale, da. ¿eh? obvio, sí, sí, la voy a difundir. Muchas gracias, ¿eh? Que estés bien. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Bueno, Melina Bella pasaba entonces en el aire de On Radio, charlando un poquito, ¿no? De estos microtraumas de la infancia que pueden provocar graves consecuencias en adultos y también, obviamente, del bullying. Estuvimos hablando con ella y la tecnología aplicada al aprendizaje. Bueno, un placer siempre, transmite y habla muy claro y está bueno charlar con Melina Bella cada tanto como para darnos ahí una cuota de realidad de lo que nos pasa como padres y lo que les pasa a nuestros hijos, ¿no?